lo que el tiempo nos alcance. Cuando observamos un gato, y mientras alguien diga lo contrario, ver un gato como este, siempre nos va a aparecer un fantasma, y es el fantasma del herpes virus. Detrás de una córnea dañada, mientras alguien diga lo contrario, el herpes virus es la causa que está generando esto. El herpes virus no solamente es ojo, también va a ser un problema de piel, un problema respiratorio e intraocular. Sin embargo, el 90% de nuestros casos son de origen de superficie ocular. Entonces, ¿qué hacer con un herpes virus? Tratarlo. Eso implica que vamos a tener que tratar con antivirales. ¿Pero qué antiviral usamos? ¿El típico de todos los días o ha cambiado? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay de nuevo en las estrategias antivirales disponibles? Primera cosa que hay que tener en cuenta siempre, las terapias antivirales más eficaces son las que inhiben la síntesis de ADN. Por tal motivo, el virus tiene que estarse replicando. Un virus en latencia no va a ser afectado por un antiviral. ¿Qué otra cosa? No existen antivirales de uso exclusivo del herpes virus tipo 1. Segunda cosa, no tenemos un antiviral de uso veterinario. Los antivirales son de uso humano, o sea, del primo hermano del herpes virus, lo que nos significa a nosotros el herpes virus sorter tipo 1, ¿no es cierto?, humano. ¿Qué más hay? Tenemos que todos los antivirales son virostáticos, por tanto, van a inhibir la replicación del ADN en este caso. No vamos a poder actuar sobre un virus, ¿ya?, que no esté en reproducción. No puede atacar entonces un virus latente, eso es muy importante. Y su uso tiene que ser tópico y sistémico. Debemos usar los sistémicos, sobre todo si hay un compromiso corneal. Importante, los antivirales tópicos, todos tienen una citotoxicidad, son córneo-conjuntivalmente dañinos. Tenemos que ocuparnos de la superficie ocular. En este review, en este recuento que nos entregan en Veterinary Ophthalmology, están todos los antivirales y es muy importante ver la línea que en el celular no la vas a alcanzar a ver, pero yo te la recalco de esta forma. Entre la concentración que necesite menor es mayor efectividad para su acción. Los antivirales humanos hay que tener en cuenta al darlo por vía oral que no tienen el mismo metabolismo en el gato. Y además de eso, no necesariamente son seguros en el gato, hay que tenerlo en cuenta. En este review que yo les mostraba, lo importante es esto, aquí se lo amplío. Entre menos la concentración, mayor efectividad. Por tanto, nuestros antivirales de primera opción son estos que están acá arriba, desde penciclovir y oxuridina. Solamente tenemos penciclovir disponible para el uso oral en gatos y ha sido estudiado su uso, es muy bueno, ya hablaremos de él y lo resaltaremos. Valaciclovir no lo podemos usar porque es potencialmente mortal, además que genera una supresión ósea. Del mismo modo, ganciclovir y galaciclovir no han sido reportados su uso en gatos vía oral. Penciclovir sí, es un potente inhibidor selectivo del herpes virus tipo 1, de él vamos a hablar, pero en particular de la molécula que tenemos disponible en nuestro arsenal farmacéutico. ¿Cuál es esto? Fanciclovir. Fanciclovir se metaboliza en penciclovir, pero cuidado, tiene un metabolismo que se detiene aun cuando la dosis tú la aumentes, tiene una dosis de carga. La dosis inicial estudiada es el uso de 90 miligramos por kilo 3 veces al día. Eso es lo que utilizamos. Ahora, también hay que considerar que el herpes virus es una puerta de entrada, rompe el epitelio de la córnea o a nivel nasal, ¿no es cierto?, a nivel conjuntival o respiratorio, y tenemos que utilizar antibióticos, ya vamos a hablar de ellos. ¿Qué sucede? Se han estudiado la farmacocinética del penciclovir, o en particular del fanciclovir, entre dosis que van entre 15 miligramos por kilo hasta 90 miligramos por kilo. Y se ha dado cuenta que puede haber una eficacia similar entre 40 y 90. Esas son las dosis que hoy día utilizamos de fanciclovir. Acá está un review nuevamente donde están todas las dosis utilizadas, pero se los hago crecer un poco y fíjense cómo
40 y 90 miligramos nos permite una concentración, una concentración máxima, acá está, entre 750, 680 y 550 micromoles disponible para atacar el herpesvirus. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si utilizamos 90 miligramos por kilo 2 veces al día, como está acá, este 90, que lo utilizamos 2 veces al día, nos va a obtener una buena cantidad de antiviral, tanto a nivel sistémico como, lo más importante, el tiempo de duración a nivel de lágrima. Esto es fundamental para cuando utilizamos fanciclovir. Entonces, fanciclovir, en este otro estudio, demuestran que su utilización a 90 miligramos por kilo cada 12 horas nos permite a nosotros obtener una buena concentración de penciclovir a nivel de lágrima y nos permite controlar la replicación y el daño citotóxico intranuclear que nos está generando un herpesvirus. Entonces, cuando vemos esto y vemos una córnea dañada y observamos que hay pérdida de la transparencia, si ustedes se fijan acá, hay pérdida de la transparencia de la córnea, vemos que hay secreción ocular. Este tipo de secreción ocular nos está diciendo que el herpesvirus nos está generando a nosotros un daño en conjuntiva, nos está generando una destrucción de las células caliciformes. Y aquí tengo una queratoconjuntivitis seca mucino deficiente. Si teníamos con verde lisamina, con fluoroceína fue negativo, pero si lo hago con verde lisamina, puedo ver el déficit de mucina, que ya les decía, el herpesvirus destruye las células caliciformes. Veo la apoptosis del epitelio corneal, veo el metabolismo alterado del epitelio de la córnea y veo la erosión corneal antes de la úlcera. Entonces, si ustedes observan acá y yo voy hacia atrás y quito y veo esto, aquí no tengo úlcera, el fluoroceína es negativo, pero verde lisamina me permite a mí reconocer la presencia de un daño de epitelio, y mientras alguien diga lo contrario, el epitelio corneal siempre se daña por herpesvirus. Entonces, cuando vemos un daño corneal, perdón lo redundante, pero es un herpesvirus que estoy viendo enfrente, a menos que demostremos que hay algo. Cuando veo un herpesvirus, puedo llegar a tener una perforación corneal. La superficie ocular de los gatos se va a ver ampliamente dañada por el inicio de la replicación del herpesvirus en su epitelio. Luego de eso, las colagenasas van a aumentar y van a generar la pérdida completa de lo que es la córnea. Entonces, es citodestructor, daña la capa de mucina y, lo más importante también, que no hay que olvidar, la neuropatía trigeminal. Las personas que hemos tenido herpesvirus van a saber que el mayor daño que tiene un herpesvirus es el dolor y la inflamación trigeminal. Y acá también lo tenemos en nuestros gatos. Por tanto, estos gatos disminuyen el parpadeo, disminuyen la producción de lágrimas, disminuyen la calidad. Tenemos que actuar en estos pacientes con un antiviral y tenemos ahora que actuar en estos pacientes también con cubrir la mucina y actuar sobre la daño neuropático que está generando. En resumen, todos son virostáticos, todos, ¿ya? Por tanto, reducen la replicación, ¿ya? Y debemos utilizarlos siempre que la córnea se empiece a dañar, tanto tópico como sistémico. Si lo utilizamos sistémico, vamos a tener con fanciclovir disponible, ¿no es cierto?, a nivel de lágrima, a dosis de 90 miligramos por kilo 2 veces al día, lo vamos a tener disponible y vamos a poder actuar e impedir la replicación viral. Reducen marcadamente la cantidad de células caliciformes per virus, o sea, deficiencia de mucina. Por tanto, mi tratamiento para este paciente es controlar la cantidad de mucina que estoy produciendo y la calidad de esta. Por tanto, colocar mucinolíticos como acetilcisteína no es recomendable a menos que lo utilicen un máximo de frecuencia de cada 8 horas. Si lo uso cada 6 horas o menos, voy a tener una pérdida de la mucina sobre esta superficie ocular y necesito colocar productos que aumenten la cantidad de mucina sobre esta superficie ocular. La aplicación tópica es necesario de mucinomimético, entonces, y ahí tenemos 2 productos que vamos a utilizar y luego vamos a hablar.
condritin sulfato y ácido hialurónico, o ambos si lo tenemos disponible. Entonces tengo que utilizarlos como mucinomiméticos. Y además de eso, preferimos a condritin sulfato, si no puedo usar ambos, debido a que también actúa sobre el nervio trigémino, va a proteger y va a hacer ampliar el crecimiento de las fibras trigeminales. ¿Y qué pasa con un perro? Cuando yo veo un perro con un daño similar al gato, ¿puede ser el PEP-virus? Sí, pero muy poco frecuente, muy poco frecuente, casi anecdótico diría yo. Pero cuando yo veo a un paciente como esto, lo primero que me debo preguntar es por qué tiene úlcera corneal. No existe un tratamiento exclusivo de la úlcera. Existen pacientes con úlcera y debo tratarlo. Debo saber cuál es la causa. Si en este caso, por ejemplo, tiene una deficiencia de lágrimas, y por la cronicidad e inflamación de la conjuntiva, miren acá cómo esta conjuntiva está totalmente edematizada y lleva una inflamación. Generalmente Pseudomonas es la bacteria que más sabemos de ella y que más miedo le tenemos. Sin embargo, Estafilococo y Streptococo son tan y más importantes. Un paciente que yo no sé cuál es la bacteria, ¿ya? Porque cuando tenemos una úlcera, sacar una muestra y por lo menos hacer una tinción Gram y saber si es Gram positiva o Gram negativa. ¿Qué otra opción tengo? Gentamicina actúa sobre Pseudomonas y también sobre Estáfilo, pero no sobre Streptococo. La otra opción, tobramicina, muy utilizada por todos, ¿ya? Pero siempre que utilizan tobramicina, recuerden lo siguiente, es el único antibiótico exclusivo para oftalmología. Primera cosa, es el único antibiótico exclusivo que lo tenemos los oftalmólogos para usarlo en casos importantes. ¿Cuándo? Cuando hay Pseudomonas. La Pseudomonas es colagenolítica, igual que los dos anteriores, pero tremendamente difícil de controlar. Y lo podemos controlar con tobramicina o con amikacina, ¿ya? Entonces, cuando alguien ya utilizó tobramicina y lo utilizó a dosis baja, a baja frecuencia o productos que duran breve tiempo, tengo que entrar con otro producto que no está en el mercado. Y ahí vienen las complicaciones. Recetario magistral. ¿Quién de ustedes tiene recetario magistral para enviar a preparar amikacina? Entonces, esto es lo que tenemos disponible. ¿Qué más hay? Cefalexina, que también actúa sobre Estáfilo y Streptococo. Entonces, ¿podemos usar la vía oral? Sí. De hecho, la tenemos que usar vía oral cuando sospecho Estáfilo, sospecho de Streptococo. Debo usarla oral y la puedo eliminar por sangre, por lágrimas. ¿Puedo yo mezclar todos estos antibióticos anteriores? Sí, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todos estos son antibióticos bactericidas. Pero ahora aparece los bacteriostáticos. Cloranfenicol, un extraordinario antibiótico, sobre todo de primera elección en gatos, junto con las tetraciclinas. Muy buenos antibióticos, pero cuidado, no pueden mezclar antibióticos bacteriostáticos con bactericidas. Jamás, eso lo aprendimos de la universidad, pero a veces en la práctica lo olvidamos.
Entonces, cuando observamos una úlcera, ¿qué tengo que preguntarme? ¿Tiene queratomalacia o no tiene queratomalacia? Este caso no tiene queratomalacia, tiene una úlcera superficial. ¿Qué debo hacer? Lo que tengo que hacer es colocar cloranfenicol, un antibiótico trivalente o una fluoroquinolona. Ya hablamos de ciprofloxacina, ofloxacina o la que tengan disponible. Entonces tengo que usar este tipo de producto. Verifiquen bien también la frecuencia, porque la frecuencia es importante dependiendo de cada uno de los vehículos que trae cada gotario. Entonces debemos saber ese tipo de alternativa en cada uno de los laboratorios que tenemos disponibles. En este caso, tiene queratomalacia, se está derritiendo la córnea, ¿ya? Esa es la pregunta que debo hacerme. Si yo miro acá, esto es un mar de proteasa, se está derritiendo la córnea y puedo tener este otro caso donde veo el color amarillo. Este color amarillo implica lo más terrible que puedo ver, ¿ya? En oftalmología, amarillo y negro es malo. Amarillo implica queratomalacia, infección. Negro implica cronicidad y que nos va a costar mucho retirarlo. Entonces, aquí tengo que pensar en estreptococo, en estafilococo y en pseudomonas. Y hemos puesto los principales antibióticos disponibles en estos casos. Entonces, si ustedes ven, vamos a tener bacitracina, cefalosporina, ¿cierto? Ciprofloxacina y cloranfenicol para estrepto y estáfilo. Y en la parte inferior también amicacina, ciprofloxacina, gentamicina y tobramicina. Todo ordenado en forma alfabética. Entonces, ¿cuál vas a usar? Depende si tienes queratomalacia o no. Depende de qué tinción gran te va a dar. Muy importante. Pero muy importante es esto. Nunca mezclar bactericidas con bacteriostáticos. Este es un trabajo hecho por muchos autores de diferentes y grandes universidades estudiando la resistencia bacteriana, el por qué hay resistencia bacteriana, y demuestra lo que a nosotros nos enseñaron, que bactericida implicaba que mataba y bacteriostático implicaba que impedía reproducirse. Hoy día se sabe que esto es una alteración de la respiración celular. Entonces, los antibióticos bacteriostáticos y bactericidas, tengo que tener en cuenta esto. Los antibióticos bactericidas aceleran el metabolismo celular. Eso genera gran cantidad y acúmulo de oxígeno intracelular. Y eso hace la destrucción del microorganismo. Eso es un antibiótico bactericida. Mientras tanto, el bacteriostático lo que hace es relentecer lo que es la actividad metabólica de la bacteria y la bacteria empieza lentamente a tener su metabolismo y enlentece el uso del oxígeno y muere sin reproducirse. Entonces, enlentece la energía, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar si yo lo sumo? Tengo que saber lo siguiente. Al añadir un bacteriostático, la bacteria patógena se vuelve tolerante, es absolutamente tolerante al tratamiento bactericida. ¿Por qué? No funciona adecuadamente y debido a algo que demuestran estos autores, siempre predomina la acción bacteriostática y eso va a generar que no deje actuar al antibiótico bactericida, no va a aumentar el metabolismo, la bacteria se va a relentecer y más encima va a tener resistencia a este antibiótico bactericida que tú incorporaste. Entonces, cuando yo tengo esto, para llegar a la cura, para llegar a esta cura que tengo acá, aquí hay una diferencia de 4 semanas en este paciente. ¿Debería haberse hecho cirugía? Sí, pero en forma particular el propietario no lo hizo, no lo quiso hacer, o no lo pudo hacer, no lo recuerdo. Pero vamos a elegir productos para controlar las bacterias que hay aquí, sí. ¿Y qué antibióticos? Bactericidas o bacteriostáticos, pero esta línea central que tengo acá no la voy a cruzar, ¿ya? Si voy a utilizar bacteriostáticos como cloranfenicol tópico, tetraciclina sistémica o clindamicina sistémica que van a ser liberadas por la lágrima, fantástico, ¿ya? Vamos a tener una excelente respuesta. O voy a usar bactericidas con la misma intención, tópicos y sistémicos, para obtener una concentración inhibitoria mínima alta y poder lograr estos resultados. ¿Y qué pasa con los gatos? ¿Tengo que usar antibióticos? Sí. Si esto es un herpesvirus, recuerden, si alguien no ha dicho lo contrario, este gato tiene un herpesvirus. ¿Voy a usar fanciclovir oral? Sí. ¿Puedo usar hidroxuridina tópica además? Sí. ¿La tolerará el gato? Recuerden que es un poco irritante, pero vía oral sí la tolera, por un periodo tan solo de 5 días.
90 miligramos por kilo cada 12 horas, perdón, 2 veces al día. Lo vamos a dar. ¿Debo dar mucino mimético? Sí. ¿Hay una lesión sobre la córnea? Sí. ¿Debo dar antibióticos? Sí. ¿Qué antibiótico utilizamos en el gato? 2 de elección: cloranfenicol y tetraciclina. ¿Por qué motivo? El 25 al 30% de estos pacientes van a estar afectados por clamidófila o micoplasma en conjunto con herpes virus. Por tal motivo, cloranfenicol y tetraciclina es mi antibiótico de elección. Aquí debo utilizar el antibiótico de elección, que va a ser cloranfenicol, tópico, tetraciclina, sistémico. Son sinérgicos ambos y vamos a poder controlar e ir desde este punto hacia el otro punto. Del parpadeo, debo aportarle lágrimas, debo aportar productos que actúen sobre la superficie ocular. Una lágrima artificial, la verdad que no hay ninguna lágrima que logre cumplir con todo el objetivo de lo que tienen nuestras lágrimas, las lágrimas de nuestros pacientes. Tiene que cumplir con 2 cosas. Primero, que dure mucho tiempo, ya que dure más tiempo que una lágrima normal. Y segundo, que ayude y permita reparar y estimular la reparación y estimular las pérdidas que estos pacientes han tenido. ¿Cuáles son estos? Todo esto es lo que yo tengo disponible: petrolato, que en realidad es vaselina, alcohol polivilínico, soluciones de celulosa, glicerina, mucopolisacárido como condroitinsulfato y una mezcla de todos ellos. Entonces, yo debo utilizar este tipo de producto. ¿Cuál voy a usar? El que tú estimes conveniente o el que tu paciente necesita. ¿Cómo sé yo qué es lo que necesita? Porque debo reconocer cuáles de ellos, cuáles son sus propiedades de cada uno de ellos. El petrolato o vaselina, la verdad que es un buen medio de transporte, diría yo, cuando es líquido, que permite lubricar la superficie ocular y permite un mejor parpadeo. Pero es la única opción o es la única indicación que tiene. Podría ser en casos de pacientes que mantengan un ojo abierto, dejar ahí, pero no va a aportar nada más que impedir que un daño de cizaña del párpado en el momento de que parpadee. Cosas importantes: cuidado con los ungüentos en gatos. Fíjense este trabajo que no es tan antiguo, es del 2015. Fíjense este trabajo donde ven el efecto de los ungüentos, ¿ya?, en gatos sanos. Y aquí el resultado es que todos los gatos tratados, ya, o la gran mayoría de ellos, mejor dicho, tienen signos, y aquí va desde el día 2 hasta el día 18, donde hay disminución de la hendidura palpebral, o sea, al paciente le duele. Los gatos no son tolerantes de los ungüentos, o mejor dicho, no es la mejor opción para un gato utilizar un ungüento, preferible utilizar gotas. En este caso, tenemos la eficacia del aceite mineral en comparación ácido hialurónico o la mezcla de ambos. ¿Qué es lo que demuestran en este trabajo? Que la mezcla de ambos, ácido hialurónico mezclado en aceite mineral, eso es una excelente mezcla. Cuando ustedes elijan una gota, debo buscar esa mezcla, podría mejorar la irregularidad de la córnea. Además de eso, disminuye el puntaje de la tinción de fluoresceína, o sea, empieza a haber repitilización y el recuento de células caliciformes aumenta. Eso significa que aumenta entonces probablemente la producción de mucina. Entonces, esta es una buena lágrima cuando el ácido hialurónico viene en un vehículo oleoso. El ácido hialurónico es una extraordinaria lágrima de por sí, ¿ya? Tiene una gran capacidad de aumentar la humedad en la superficie ocular, tiene una
alta tolerancia, una elevada adherencia sobre la córnea y favorece el crecimiento celular y también tiene ciertas propiedades antiinflamatorias, no tan importantes como las anteriores, pero lo más importante es que favorece el crecimiento. 17 es una queratomutitis seca leve. Esos individuos prefieren el uso, ¿no es cierto?, los que tienen un moderado queratomutitis seca, el uso de polivinilclor o ácido hialurónico. Pero las personas que tienen valores muy bajos, o sea, bajo, 7 hacia abajo, prefieren utilizar condritin sulfato porque les mejora la calidad del parpadeo y las características de la superficie ocular. Eso es muy importante pensando en nuestros pacientes. Ahora, este trabajo es muy importante porque este trabajo demuestra que la mejor opción que tenemos es la sumatoria de condritin sulfato y ácido hialurónico, ya que mejora la superficie ocular y las características de los individuos con ojo seco y con úlceras corneales. En particular, este trabajo es de ojo seco. Condritin sulfato refuerza los mecanismos de una córnea normal, ¿ya? El condritin va a reforzar lo que es la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que restaura la densidad, la alineación de las fibras de colágeno. Debemos recordar que una córnea es transparente gracias a que las fibras de colágeno van de limbo a limbo y pierden su transparencia corneal cuando hay una cicatriz por dos motivos. Uno, el ingreso de agua, y dos, que las fibras de colágeno cuando cicatrizan como lo estiman conveniente para poder cubrir el daño. Condritin logra que esa cicatrización sea alineada. Entonces vamos a tener ojos con lesiones corneales, pero con transparencia corneal, o mejor dicho, con la menor cicatriz posible. Entonces, condritin es una buena alternativa que demuestran en este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Para ir desde este caso hacia el otro lado, que son 45 días después, vamos a tener que en este paciente tratar con antibióticos, tratar con lágrimas, tratar la uveitis. Tengo que tratar al paciente en su contexto completo. Entonces, de lo que hemos hablado, vamos a utilizar una lágrima, en este caso condritin. Lo puedo asociar con ácido hialurónico, si lo pueden hacer mejor. Si ese ácido hialurónico está en aceite oleoso, mejor todavía. ¿Puedo utilizar o debo utilizar un antibiótico en este caso? Por supuesto, aquí tengo un paciente que necesita antibiótico. Voy a utilizar todos los bacteriostáticos que disponga. Zen cultivo de antibiograma, ciprofloxacina, una buena alternativa. Vamos a utilizar también lo que son los trivalentes, polimicina, neomicina, granemicina. Vamos a utilizar acá también, por el edema que tiene, unas soluciones hipertónicas, cloruro de sodio también. Pero lo más importante, ¿cómo logro una cicatriz tan transparente? Y aún falta transparentar este paciente a través del uso de condritin sulfato, diría yo en este caso. Miren este caso. En este caso tenemos un paciente el cual tiene una gran úlcera. Si nosotros lo observamos aquí, estamos viendo el borde de la úlcera. Fíjense, es una gran úlcera superficial, pero que no tiene queratomalacia. Por tal motivo, ¿debo utilizar antibióticos? Sí, voy a utilizarlo, pero utilizaré tobramicina, amikacina, que son de elección para pseudomonas. Diría yo no, porque no tiene una queratomalacia, no sospecho pseudomonas.
Pero sí, en este caso, yo utilizaría en este paciente antibióticos trivalentes, o ciprofloxacina, una quinolona, o si utilizo bacteriostáticos, puedo utilizar cloranfenicol. Tetraciclina no la uso mucho por ser un poco irritante a nivel tópico, pero cloranfenicol es una excelente opción. Más aún si tenemos cloranfenicoles disponibles de larga acción, podemos colocar una menor cantidad de gotas. Aquí hacemos la tinción con fluorosaína y fíjense aquí demostramos la presencia de esta gran úlcera corneal sin queratomalacia, la cual la vamos a utilizar entonces antibióticos. Pero la pregunta siempre que hay una úlcera no es cómo la trato, sino que ¿por qué este paciente tiene úlcera? Y la respuesta está ahí. Fíjense este paciente cómo el ojo está seco. Este paciente tiene dos problemas. Tiene poca lágrima y tiene deficiencia de mucina. Tomen en cuenta que este paciente acá, en este paciente lo vamos a observar y estamos viendo un ojo seco previo a la tinción. Fíjense cómo acá está fracturada la imagen de Purkinje del flash de la cámara. Cuando colocamos fluorosaína, luego lavamos la superficie, sigue estando seco nuestro globo ocular. ¿Por qué motivo? Porque tiene una deficiencia de mucina. Este ojo tiene queratontitis seca acuodeficiente y mucino deficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aportar un mucino mimético o un estimulante de la producción de mucina. Para eso, como lágrima, elegiremos condritin sulfato. Como estimulante de producción de mucina, vamos a utilizar ciclosporina, es la única que tenemos disponible, y además de eso nos va a ayudar con el test de Schirmer, aumentando la porción acuosa. Entonces este paciente requiere esto, y fíjense que a las 24 horas de tratado de un paciente que lo teníamos hospitalizado, la propietaria no podía tenerlo en casa, era agresivo con ella, nosotros lo manejamos con bozal, colocamos nuestro tratamiento con condritin sulfato, fuimos desde este caso hasta este caso. Y luego de eso, a la semana, el paciente está absolutamente fluorosaína negativa. Entonces, no tenemos al paciente con la lesión y tenemos una buena transparencia corneal. ¿Cómo logramos eso? A través de una buena alineación de lo que son las fibras de colágeno. Y en un gato, ¿cómo puedo ir de esta situación a esta situación? Con antivirales. Ya dijimos que el paciente tiene una deficiencia generada por la úlcera del herpes virus, destruyó su epitelio corneal. Tengo que usar un antiviral. Tópico puedo usar hidroxuridina, si el gato lo soporta. Sistémico, fanciclovir, miligramos por kilo cada 12 horas. Tópico tengo que utilizar ¿ya? Puedo usar condritin sulfato, puedo utilizar ácido hialurónico, ¿ya? Pero el condritin sulfato lo vamos a premiar, a utilizar con mayor frecuencia, debido a que tengo una lesión herpética. Los herpes virus disminuyen la cantidad de inervación trigeminal, entonces tengo que utilizarlo. Y fíjense aquí a las 2 semanas cómo se logró curar en forma de tratamiento médico. Alguien está pensando, yo lo sé, que esto debería haber sido operado. Deberíamos haber hecho un mandil o flap conjuntival alrededor de todo donde va mi puntero acá, ¿se fijan? En ese sector, pero habríamos perdido la transparencia completa de la córnea. Propusimos un tratamiento médico, también utilizamos suero autólogo del mismo gato, obtuvimos suero como inhibidor de colagenasas y utilizamos también como inhibidor de colagenasas edetal. Entonces el EDTA debe utilizar EDTA para poder controlarlo. El problema es que como ungüento no lo acepta muy frecuentemente el gato, lo utilizamos 1 o 2 veces al día. ¿Y qué pasa a los 45 días? Se logra una buena transparencia. ¿Quién logró la buena transparencia? Yo diría que suero autólogo con condritin sulfato. Son los dos productos que logran una buena transparencia corneal y la sumatoria de ambos. Entonces, lo que yo les decía recién, el movimiento, el crecimiento del nervio trigémino ¿es estimulado por los GAP? Sí. Entonces, ¿puedo utilizar glicosaminoglicanos en una superficie ocular?
Sí, debe utilizarlo, sobre todo en estos pacientes que acabo de mencionar que tienen herpesvirus o que tienen alteraciones del parpadeo. Fíjense este paciente tuvo una proptosis ocular, se le salió el globo ocular, lo repusieron, llega a mí en estas condiciones, no soporta tener tarsorrafio el paciente, pero este paciente lo empezamos a tratar, ¿no es cierto? Le dimos acupuntura porque parpadea mal, utilizamos lágrima por dos motivos, una no la produce, dos, no la distribuye. Para eso utilizamos condritin sulfato, ¿no es cierto? Lo pusimos sobre la superficie ocular, utilizamos una gota 4 veces al día a este paciente porque su parpadeo es malo. Con la acupuntura aumentó el parpadeo y producimos a 3 veces al día hasta mantenerlo 2 veces al día. Y aquí está la evolución a los 62 días, fíjense, ha logrado empezar a buscar transparencia corneal. Estoy de acuerdo de que lo negro es malo, ¿ya? Pero para esta lesión que tenemos acá, en esta condición, llegar a esto en un paciente es muy bueno. Va a seguir mejorando, por supuesto. Su producción de lágrimas recién está en 7 milímetros por minuto. Llegó con 0 de producción. Tenemos 7. ¿Con qué lo estamos estimulando? Estamos utilizando ciclosporina a una dosis de 3 veces al día. Estamos utilizando condritin sulfato y acupuntura durante los primeros 45 días. Ya me dice el propietario que no lo está utilizando y que está en estas condiciones. Entonces, ¿podemos mejorar a un paciente con lesiones tan graves de superficie ocular y buscar transparencia corneal? Sí, esa es la misión como oftalmólogo, lograr una buena transparencia corneal y ayudarnos de toda la terapéutica y farmacopea que tenemos disponible en veterinaria y también en humano. Bueno, cumplimos con el tiempo, espero haberlos dicho cosas nuevas, espero sus comentarios y estoy disponible para ustedes.